El sol de la tarde se filtraba a través de los cristales emplomados de la cocina, tiñendo de ámbar las paredes de azulejo de Talavera. Sostenía mi taza de café, sintiendo su calor ascender por mis dedos, un calor que contrastaba con el escalofrío que recorría mi interior. Tenía 45 años, y una metamorfosis sutil pero innegable me envolvía desde hacía meses. 20 años de matrimonio con mi esposo, Roberto, habían sido un puerto seguro. Él es un hombre bueno, de corazón noble, pero en los últimos tiempos, un vacío se había abierto en mi alma, un rincón que despertaba con una avidez que no conocía. Una sed que no era de coraje ni de amor ausente, sino de algo más. Algo que apenas podía nombrar. Las noches eran el epicentro de esta agitación. Al acostarme la sensación se intensificaba, casi palpable. Miraba el rostro sereno de Roberto a mi lado, su respiración pausada, y la rebelión que germinaba en mi interior se sentía como una traición, aunque sabía que no hacía daño a nadie. Era una tormenta interna, una que luchaba por comprender. Una noche, reuniendo el valor que parecía haberme abandonado hace décadas, me acerqué a él mientras veía un partido de fútbol en el salón. Roberto, mi voz tembló un poco, necesito hablar contigo. Se giró, su mirada teñida de sorpresa. Con cada palabra desgrané el enigma de mi alma, el vacío, el despertar nocturno, el anhelo que florecía contra toda estación. «Te has vuelto loca», exclamó, «no soy suficiente para ti». Levanté la vista sin desviar la mía. «No, Roberto. Tú eres suficiente. Soy yo la que está cambiando». Es como si una flor de otoño que se creía muerta, decidiera, contra todo pronóstico, abrirse. Esa noche Roberto guardó silencio, pero en sus ojos vi un torbellino, rabia, curiosidad, la lucha por entender. Los días se deslizaron en una tensión silenciosa, un diálogo no pronunciado pero profundamente sentido. Una semana después, Roberto llegó a casa con una sorpresa. Encendió la televisión, puso una película. Al principio apenas presté atención, pero a medida que las escenas se desarrollaban, esa chispa latente en mi interior comenzó a avivarse. Las imágenes en la pantalla me tocaban, me calentaban, como una melodía olvidada resonando de nuevo. Me encontré sin darme cuenta inmersa en la trama. Roberto estaba sentado a mi lado, observándome en silencio. Noté su mirada, aunque sus ojos parecían fijos en la pantalla, su atención estaba en mí. Era un momento intrigante. Quizás intentaba comprenderme, quizás solo me estudiaba. Al finalizar la película, exhalé como si algo dentro de mí se hubiera desbloqueado. Esa noche, al irnos a la cama, el silencio entre nosotros era diferente. Había nacido una nueva comprensión. Roberto, quizás por primera vez, comenzaba a vislumbrar el fuego que ardía en mi interior, y yo, quizás por primera vez, me sentía verdaderamente escuchada. Unos días después, una avería inesperada en el hidroneumático del edificio sacudió nuestra rutina. El conserje, un hombre de mediana edad, de porte distinguido y voz amable, tocó a nuestra puerta para informar a cada vecino. Lo invité a pasar. Hablamos de la avería, de las reparaciones, de los costos. Noté que ocasionalmente su mirada se posaba en mí, no de forma invasiva, sino con una intensidad que extrañamente me provocaba. Hacía tanto tiempo que nadie me había mirado así. La conversación se alargó y me sentí más cómoda. Me levanté para preparar un té. Él también pareció relajarse. «Debo pasar por los otros pisos», dijo, pero en lugar de levantarse se detuvo. Le sonreí. «Los pisos no se van a ir a ninguna parte. Siéntate un poco más». Nuestras miradas se encontraron. Un pacto tácito, un reconocimiento mutuo de la chispa que acababa de encenderse. El sentimiento largamente silenciado en mi interior vibraba con fuerza. El silencio se hizo denso. Él se levantó lentamente y yo también. La distancia entre nosotros se acortó. Nuestros corazones parecían latir al unísono, un tamborileo que llenaba la habitación. Se acercó a mí, y yo no retrocedí. Ese fuego interior, sofocado durante tantos años, finalmente encontraba su propósito. Su mano rozó la mía, y nuestros dedos se entrelazaron. Nuestras respiraciones se volvieron más profundas. La tensión entre nosotros alcanzó un punto álgido. Esto no era meramente físico, para mí, era el redescubrimiento de mi propia existencia,
la aceptación de ese anhelo que había intentado enterrar, olvidar, sofocar. ¿Estás segura?, preguntó su voz apenas un susurro, mirándome fijamente. Asentí. Mi único pensamiento era, sí. Porque esto no era solo un momento, era el despertar que había esperado toda mi vida. En ese instante todo se volvió brumoso, el tiempo se detuvo, solo existía ese ahora. Al día siguiente, después de que él se marchara, me senté en el sofá, el aliento agitado. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? No, era más bien una liberación. Como si me hubiera quitado un peso monumental de encima. Me miré al espejo. Había una expresión diferente en mi rostro, quizás la primera vez que me veía realmente a mí misma. Esa noche Roberto llegó a casa. Preparé la cena, puse la mesa, todo como siempre. Pero por dentro, todo había cambiado. No sabía si Roberto notaría algo, o si simplemente preferiría no verlo. Mientras cenábamos, lo miré. Lo amaba. Todavía lo amaba. Pero ahora, también me amaba a mí misma. Me había encontrado a mí misma, esa parte olvidada, postergada, que finalmente había resurgido. Estaba mal. Quizás ante los ojos del mundo. Pero no ante los míos. Porque ahora, yo estaba viva. De verdad viva. Los días pasaron y al recordar ese encuentro sentía una mezcla de emociones, a veces arrepentimiento, a veces paz, a veces una profunda curiosidad. El conserje no volvió a aparecer. Quizás era mejor así. Porque para mí el momento en sí no era lo importante. Lo importante era cómo me había encontrado a mí misma, cómo finalmente había aceptado ese fuego interior. Una tarde, mientras veíamos la televisión juntos, Roberto se giró hacia mí. He estado pensando en nuestra conversación, dijo. Quizás no te entiendo del todo, pero lo intento. Me sorprendí. Continuó, has cambiado, pero no es un cambio para mal. Simplemente eres diferente. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, Roberto me veía de verdad, intentaba comprenderme. Quizás nuestro matrimonio nunca volvería a ser el mismo, pero quizás, solo quizás, sería más honesto. Más real. Esa noche al acostarnos me sentí en paz. Ya no me escondía, ni me avergonzaba. Me aceptaba. Era una mujer diferente. Por las mañanas al mirarme al espejo veía un brillo que antes no existía. Sonreía más, me cuidaba más. Roberto también lo notaba. ¿Sabes?, le dije un día, durante años me olvidé de mí misma. Solo fui esposa, solo ama de casa. Pero soy una persona. Soy una mujer con deseos, con anhelos. Él asintió. Lo sé. Y quizás yo también te encasillé. Pero podemos cambiar. Ambos sabíamos que nuestra relación sería diferente ahora. Quizás más difícil, quizás más compleja, pero definitivamente más sincera. ¿Le conté a Roberto lo que sucedió con el conserje? No. Hay cosas que se quedan en nuestro interior que solo nos pertenecen. Pero ese encuentro me había ayudado a encontrarme a mí misma, y eso era lo más importante. Ya no viviría mi vida en función de las expectativas ajenas. Escribiría mis propias reglas. Pasaron los meses. Me conocía mejor. El fuego interior seguía allí, pero ahora estaba bajo control. Nuestra relación con Roberto se reparaba lentamente. No era la misma, pero era más auténtica. Gracias, le dije un día. Se sorprendió. ¿Por qué? Por intentar entenderme. Pocos hombres harían eso. Roberto tomó mi mano. Te amo y quiero estar contigo, pero para eso necesito entenderte. Para mí, esa fue la recompensa más grande. La comprensión que tanto había anhelado por fin llegaba. Quizás ese incidente con el conserje solo había sido un catalizador. Lo esencial era que me había brindado la oportunidad de conocerme. Ahora, yo era la heroína de mi propia historia, y esa era la sensación más hermosa que había experimentado en años. Había hecho las paces con mi pasado. Ese día no había sido un error, sino un despertar. Me había descubierto, había aceptado mis propios deseos, y lo más importante, había construido una relación más honesta con Roberto.
El mundo podría juzgarme, quizás muchos no lo entenderían, pero ya no me importaba. La vida es demasiado corta para vivir esperando la aprobación ajena. Había aceptado finalmente ese fuego interior, y no me había consumido. Al contrario, me había hecho más fuerte, más viva, más real. Al mirarme al espejo, ya no veía solo a un ama de casa. Veía a una mujer. Una mujer con deseos, anhelos, sueños. Y esta mujer había decidido vivir. ¿Y tú qué harías? ¿Aceptarías esos sentimientos que has reprimido por años o los ignorarías? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima historia.